esto es Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a hacer un repaso de las principales cuestiones por las que está atravesando nuestro país y ponerle foco de análisis a cada una de ellas. Hay que tener en cuenta que la discusión política de esta semana se circunscribe a la crisis social que también está dando nuestro país y está viendo en nuestro país en estos momentos con grandes organizaciones sociales que van a las calles a protestar por la situación económica que está atravesando el país y principalmente también por la necesidad a la que los empuja en cada uno de los sectores más vulnerables que tiene que pasar por estos momentos en la crisis. También tener en cuenta el punto de una discusión política que se va a dar en el Congreso en el día de mañana con la ley de emergencia alimentaria, teniendo en cuenta que hoy una reunión clave entre el presidente de la Cámara de Diputados, el representante o titular del interbloque de Cambiemos, también estaba allí. Estamos hablando de Emilio Monzó y Mario Negri, junto con el representante del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y entre los tres dieron quórum entre todos para que mañana los diputados se sienten a discutir la ley de emergencia alimentaria, un proyecto que contempla el aumento de un 50% de los planes de ayuda social, lo que valdría en unos fondos de entre 8.000 y 10.000 millones de pesos. Pero un punto también muy importante a tener en cuenta en que esa reunión de esas tres personas representando los diferentes sectores de la Cámara de Diputados pautaron principalmente que la sesión de mañana en el Congreso será corta, que la sesión de mañana en el Congreso tendrá pocos oradores y que la sesión de mañana en el Congreso va a contemplar principalmente que no se altere el debate político con agresividad. Lo interesante va a ser si esto es posible en un año electoral en la Argentina. Comenzamos en Hoy Nos Toca la Noche para hacer un debate profundo sobre principalmente la crisis social que está atravesando en el país, como decíamos recién, que se está llevando a las calles por parte de los sectores más vulnerables, y también una discusión política que se va a dar mañana en el Congreso de la Nación. Antes de empezar con todo el análisis, voy a saludar a mis compañeros que todas las noches están aquí conmigo. Facundo, buenas noches. Giselle, buenas noches. Nicolás, buenas noches. Y voy a agradecer la presencia de nuestro invitado, Alejandro Snopek, que es diputado nacional por Consenso Federal y candidato a la reelección por esa misma banca. Me gustaría, en principio, que usted me haga una consideración especial acerca de la discusión que se va a dar en el día de mañana en el Congreso. Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar acá en el programa. Decirles que hace 30 días planteábamos con Roberto Labaña, a través de una conferencia que dio en su momento, la necesidad de la emergencia alimentaria. Y bueno, mañana, digamos, le pedíamos en ese momento que el propio Ejecutivo tomara, podría haberlo hecho por decreto, lamentablemente no se dio así, pero bueno, mañana el Congreso va a funcionar y vamos a sancionar una ley. Desde el bloque Consenso Federal hemos presentado, hará 15 días, un proyecto que contempla, digamos, la emergencia alimentaria, con algunas diferencias respecto del que han consensuado otras fuerzas políticas, pero que en definitiva apunta al mismo concepto, al mismo objetivo, que es que en un país que tenemos... A mí me interesaría saber cómo cree usted que se va a desarrollar el debate, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que cuestiones así en años electorales en la Argentina a veces lleva a un debate ardiente en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hoy se trató en una reunión entre Monzó, Rossi y Negri, que bueno, que sea un debate como más político en algún punto. A mí me parece bien que sea así. Tenemos una situación de emergencia y tenemos a su vez las protestas en las calles. Y entonces desde la política, desde los representantes del pueblo que están en el Congreso, tenemos que poner también paños fríos a la situación, digamos, en la urgencia, responder a la urgencia con la premura del caso. Esperemos que inmediatamente de sancionada, digamos, por parte de la Cámara Baja, pase al Senado, que el Senado pronto la apruebe, que el Poder Ejecutivo la promulgue y tengamos en pocos días la asignación presupuestaria suficiente para poder dar respuestas a la urgencia. Y que sea el debate, digamos, que tenga que ser, pero con la prudencia y la razonabilidad que supone la emergencia.
Bueno, vamos a poner un punto. Giselle, me gustaría que nos cuentes un poco la visión del gobierno ante este proyecto. Sí, bueno, finalmente sí, el gobierno acordó, como vos contabas, hicieron como una suerte de pacto de caballeros los representantes en el Congreso con la oposición, básicamente con Rossi, con el Frente de Todos, y lo que acordaron, además de tratar de que el debate no sea muy acalorado, ¿no? en medio de la crisis que hay, también acordaron, que es lo que más le interesaba al gobierno, que el monto que tenga que destinarse a este aumento de los programas sociales no genere un nuevo costo al Estado, sino que se haga mediante reasignación de partidas. Eso es lo que acordaron. No se sabe qué van a reasignar. Eso lo tiene que hacer una vez que se aprueba el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda Hernán Lacunza. Pero se calcula por un informe que pidió el gobierno a la Oficina de Presupuesto del Congreso que podría ser, ese monto podría estar entre los 8.000 y los 10.000 millones de pesos. ¿Cambió de idea el gobierno? Porque viste que decía que no hacía falta lo de la emergencia, sacó una ley. No cambió de idea. Sigue pensando que tienen las herramientas por la emergencia social de diciembre del 2016 que se aprobó, que ellos podían reasignar estos montos. Siguen diciendo que reforzaron las partidas presupuestarias, Carolina Stanley, los programas, sociales en un 40%, y siguen sosteniendo que ven intencionalidad política en toda esta movida, justamente porque dicen que no hacía falta la ley. Pero bueno, como la oposición lo está pidiendo y es frágil la estabilidad que se ha logrado con el dólar, con el tema de la crisis, no quieren generar mayor tensión, claro, ni con la oposición ni con las organizaciones sociales. La pregunta que le voy a hacer al diputado es, había ahí una duda sobre el proyecto, que hay un proyecto, son varios, pero hay uno que se consensuó el lunes, ¿no?, de varios diputados, que dice que se destinaría el 50%, se aumentaría el 50% las partidas presupuestarias. ¿Qué se va a tener en cuenta? ¿Qué monto? Porque se habla de 12.000 millones contemplados en el presupuesto para ayuda social originalmente. Después el gobierno reasignó entre febrero y agosto unos 6.000 millones de pesos más. Sí. ¿Cuál sería el monto entonces final? Eso, de los 18.000 millones, el aumento del 50%. Nuestro proyecto no es el consensuado, digamos, por la mayoría, a pesar que, por supuesto, vamos a acompañar, porque decía conceptualmente estábamos de acuerdo. Nosotros vamos a plantear algunas cuestiones en particular. Nuestro proyecto lo que suponía era, además, darle al Estado en su conjunto y a los estados provinciales y municipales participación plena, partiendo de la ley que está vigente de emergencia alimentaria del 2002, lo que nosotros decimos que es una ley que ya ha pasado mucho tiempo y que tiene muchas cuestiones a corregir y a ponerla, estamos en el 2019, ponerla a la altura de las circunstancias de los tiempos actuales. Queremos corregir y que esté funcionando la comisión que establece la propia ley y queremos ahí modificar la composición de tal manera que esté formando parte del consejo que contempla la ley también representantes de las provincias, de los municipios y del Congreso de la Nación. Una participación activa y que funcione realmente ese consejo. Queremos que haya, el INDEC realice los cálculos respecto de la vulnerabilidad alimentaria, digamos, para que tengamos exacta respuesta y sepamos a ciencia cierta cuál es la población que está con vulnerabilidad alimentaria en la Argentina hoy, que tengamos actualizados los registros, que tengamos. Hay una serie de cosas que, bueno, nuestro proyecto contempla, que lo hemos presentado, como decía, hace 20 días, hoy o en este tiempo han consensuado otras iniciativas que se presentaron recientemente. Muchas toman parte de las propuestas que nosotros hemos realizado hace 30 días con Roberto Labaña, pero vamos a conversar de todas maneras, votando en general el proyecto, en particular a ver qué otros instrumentos, en definitiva. El concepto está y hay que ver con qué instrumento de definitiva se brinda al Ejecutivo, porque es en definitiva una herramienta al Ejecutivo para que frente a la crisis pueda llevarla de la mejor manera para que tengamos en definitiva, en nuestra manera de ver, una transición en orden y en paz. Diputado, dentro del espacio que se ha armado para la discusión de este proyecto, hay integrantes de espacios políticos con fluido diálogo con las organizaciones sociales que se están manifestando por estas horas en el centro porteño. ¿Es necesaria esa presión en la calle, ya habiéndose habilitado el debate, ya fijándose fechas, temas en común y todo eso? ¿O no sería hora de empezar a desactivar un poquito, siendo el lugar donde están protestando, ¿no?
O sea, un lugar tan neurálgico y que complica la vida de muchas personas. Yo comparto que las protestas sociales tienen que ser en el marco de que no entorpezcan el normal funcionamiento de las demás cuestiones. Ya tenemos una economía bastante complicada con la situación actual y entonces si le ponemos además las movilizaciones muchas veces entorpecen. Lo que sucede es que representan en muchos casos a gente que está en situación de mucha vulnerabilidad. La semana pasada el Congreso hemos atendido a las organizaciones sociales justamente para poner paños fríos a representantes de las iglesias católicas y también de los cultos evangélicos que fueron y que tienen a cargo comedores, y hemos estado conversando con ellos para justamente tener Pero en nuestro caso, en nuestro bloque, no es que no tenemos conversación directa con las organizaciones que están realizando la protesta. De hecho, nosotros queremos que, más allá de las protestas que se vislumbra o se ve en Buenos Aires, esto es una cuestión nacional de todas las provincias. Nosotros queremos que el proyecto también contemple, entre otras cosas, la federalización, de tal manera que asignemos recursos en función de la coparticipación federal, una parte, la otra parte respecto de la vulnerabilidad efectiva que hay, es decir, cuántas personas en estado de vulnerabilidad hay en cada lugar del territorio, eso quedó en claro. toda la Argentina. Pero le preguntaba si era necesario la presión o si ahora solamente es cuestión de esperar a ver cuánto tardan los diputados. Personalmente creo que no. Personalmente entiendo a la gente que está protestando, pero bueno, no comparto ni los métodos. Quisiera que sea, digamos, en definitiva, sí sucede y es cierto que en el año pasado, ya en el 2018, pidieron una asignación presupuestaria mayor, dijeron que estaban en emergencia porque los fondos no alcanzaban y de alguna manera no han sido escuchados y se llega ahora con una nueva devaluación del 25%. Tengamos en cuenta que muchas veces, yo entiendo, por supuesto no se discute el reclamo y la necesidad de la crisis social y también es muy difícil cuando se obstruye el derecho de otros ciudadanos a circular, pero muchas veces ha sido un mecanismo que fue el único para visibilizar situaciones sociales como estas ante una gravedad. Las personas realmente de los sectores más vulnerables están atravesando un momento difícil que quizás con esa presión, que no es solamente una presión para el actual gobierno, sino también es una presión para el próximo gobierno, sea o sea quien sea electo. Y para todos los que tenemos alguna responsabilidad de Estado. Porque necesitan visibilizar las cosas. Así es. Y en ese sentido me gustaría hacer hincapié en el número. Si bien es una cifra grandilocuente, 8.000, 9.000, 10.000 millones de pesos para cualquier ciudadano, es muchísimo dinero. Es muy poco. Es muy poco. Exacto, al dividirlo, digamos, entre toda la población que realmente está necesitada, parece que es mucho ruido y pocas nueces. Es poco respecto de lo que se asigna a cada uno y es poco respecto del presupuesto global de la Argentina. O sea, cuando en algún momento el presidente planteó, bueno, pero ¿cuál es el costo fiscal? Estamos hablando de un 0,45% del presupuesto nacional. O estamos hablando, si comparamos en muchas ocasiones o momentos, se ha decidido aumentar la tasa de interés. Por cada punto de tasa de interés se consume más, una vez y media casi, en los recursos que estamos hablando para esta emergencia. Es decir, en términos presupuestarios tampoco mueve el amperímetro y en términos de alimentos, la ración actualmente que está en 27 pesos es completamente insuficiente. O sea, ¿quién de nosotros cuando destina a un hijo, a un chico que necesita comer afuera, sabemos que con 27 pesos no podemos cubrir absolutamente nada? Se está hablando de llevarlo a 50, de tal manera que quienes proveen, además, o las organizaciones sociales que compran, o la iglesia, o las mismas escuelas que proveen esos alimentos puedan dar abasto. 27 pesos. Pero, entonces, ¿quién gana con toda esta discusión? Yo creo que ganamos todos, en la medida que nos aboquemos a la urgencia, porque hay urgencia, ganamos todos en la medida que salgan las cosas y que urgentemente atendamos el reclamo. En un país que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo, ¿cómo no vamos a poder garantizar la alimentación de nuestros niños? Es hipotecar el futuro si no lo hacemos. Es poner en riesgo, porque está el desarrollo psicofísico en los niños. Entonces, si nosotros alteramos la posibilidad de nutrirse, así sea un niño que alteremos eso, estamos condicionando el futuro de ese niño, de su familia y del país, porque eso va a ser los recursos más importantes que tiene una nación son los recursos humanos. Y si no cuidamos los recursos humanos, que es lo más básico que tenemos que cuidar entre todos, entonces no sé qué sí cuidamos. Es una cuestión de
gobernar significa priorizar recursos, es decir, a ver, ¿a qué le damos más importancia que a otra cosa? No darle importancia o decir que la alimentación puede esperar es una locura. Por eso es que junto con Roberto Labaña hemos planteado la emergencia alimentaria ya hace 30 días y bueno, estamos llegando a este momento. Diputado, en términos concretos, que Dios quiera que salga pronto. En términos concretos, el día de mañana se va a dar el debate, pero Sí. puede llegar a salir como una ley concreta esta prórroga Sí. de la ley de emergencia Sí. alimentaria. La prórroga de la emergencia, que es el artículo 1, la mecánica, que discutiremos en los siguientes artículos. Nosotros queremos introducir algunas modificaciones al proyecto que han consensuado. No queremos que sea una emergencia light, eso es lo que queremos. Queremos que sea una emergencia real, profunda, y para que modifiquemos realmente la ley que tenemos de emergencia y la transformemos la llevemos al 2019, a los valores de hoy. Y que tengamos además las herramientas para ahora y para el futuro, para tener garantizada la seguridad alimentaria en la Argentina. ¿Y tiene fecha de vencimiento, digamos? Porque siempre son paliativos ante una situación. Es el 2021. De todas formas, algunos mecanismos de la ley no van a ser perecederos. Por ejemplo, que el INDEC lleve los índices. Esto que desarrolló la Universidad Católica Argentina. Desarrolló una mecánica. ¿Serán esos o no? Habrá que ver, incluso con organismos internacionales, cuál es la mejor manera de determinar qué población vulnerable tenemos en la Argentina. Pero tenemos que tener estos índices. Ahora, tenemos que tener georreferenciados dónde están las poblaciones vulnerables en la Argentina. Y en el futuro tenemos que tener una clave única de identificación social. Así como otros países del mundo, o sea, los quiz. Eso es, nosotros hemos propuesto hace tiempo ya esto, de tal manera que tengamos también trazabilidad de los recursos que en definitiva son de todos, respecto a cómo llega, qué efecto tiene en las familias que se están alimentando en base a estos recursos, qué efecto tiene en los niños que estamos garantizando su alimentación. Bueno, eso es lo que le iba a preguntar, ¿no? Porque sí, es verdad que, por supuesto, que el Estado tiene que estar presente. Este gobierno aumentó los planes sociales y hasta fue criticado y se burló Cristina por eso en su primera presentación del libro, porque dice hay más planes sociales ahora. Pero llama la atención que los líderes de las protestas no piden más planes sociales, no piden trabajo, ¿no? Uno iría y diría, este gobierno, por favor, que genere las condiciones para que haya trabajo. Mire, entonces, más pareciera que este el tema de no estar en trabajo, emergencia siempre, por que se creen las supuesto que condiciones no, para por trabajar supuesto y que que no. los planes vayan bajando, ¿no? Que eternamente Sí, se le sí. dé un plan a una persona, que esa persona tenga el derecho y la dignidad a un trabajo. Pero ¿no? lógicamente, nosotros tenemos que cambiar la lógica de lo que ha venido sucediendo en estos 3 años y medio de gobierno, que estamos en completo desacuerdo, porque se ha priorizado la especulación financiera por sobre la producción del trabajo. Por supuesto que tenemos que poner todas las energías desde el Estado en hacer que funcione los dos motores de la economía, que es el consumo interno, digamos, mediante mejorando el poder adquisitivo del salario. Hoy tenemos un 25% por debajo del salario del poder adquisitivo, de pérdida. Y el otro motor que es la inversión pública y privada, puesta a la producción, priorizando la producción del trabajo, para que haya trabajo genuino. Pero el tema es qué hacemos durante la coyuntura. No, claro, pero Entonces, evitar que haya clientelismo político, porque la realidad es que eso los cobran a intermediarios, que está muy bien, las cosas se cambian haciendo política y reclamando, pero... Nosotros no queremos que hayan intermediarios de ningún tipo. Nosotros por eso planteamos en nuestro proyecto empoderar a los municipios de las provincias, que es la vota la gente y entonces que incluso los comedores escolares, que allí... por eso que necesitamos el Consejo funcionando en pleno, para que no haya... Los municipios no es meter a la política como intermediario. No, es los municipios, digamos, lo elige la gente cada 4 años. En algunos casos, organizaciones no. Digamos, elige un porcentaje de la gente. Se elige, pero está bien. eso, por Pero eso hay, poner hay en el funcionamiento desarrollo, por eso hay en el Ministerio de la Desarrollo institucionalidad, Social los datos la de las institucionalidad personas. incluso a lo largo y a lo ancho de todo el país, y no solamente en una parte. Porque No, pero si uno consulta al Ministerio de Desarrollo Social Sí. por la cantidad de planes de las organizaciones, te dicen no está discriminado por organizaciones, sino que es cada una de las personas que se inscriben y que están bancarizadas para recibir un plan social. O sea, es la nación entera administrando directamente a la gente. ¿Por qué tener intermediarios? Claro, cuando uno mira el presupuesto de la Nación hay distintos programas. Está el Programa Alimentario Nacional que tiene distintos componentes. Entre los componentes hay merenderos,
que los atienden mayoritariamente las organizaciones sociales, que reciben una parte del Estado provincial, otra parte del Estado nacional. Hay tarjetas alimentarias, que una parte le otorga la nación, otra parte la provincia. Ahora, digo, la administración de eso, ¿por qué debería pasar por municipios o por diferentes gobernaciones si está dada en el marco del Ministerio de Desarrollo Social? Que de hecho hoy consulté con ellos y ellos me dijeron que se le da directamente a las personas, no a las organizaciones. Sí, las provincias tienen a su cargo la educación. Nosotros también planteamos algunas modificaciones respecto de eso. Y lo planteó Roberto cuando dice que en nuestra nación tenemos, al haberle transferido toda la educación a las provincias, tenemos educación de primera en algunas jurisdicciones, pero también tenemos educación de quinta. Y que entonces tenía que retomar de alguna manera la nación ese tema de responsabilizarse de la educación para igualar oportunidades a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero las provincias son hoy responsables de las escuelas. Y entonces una parte de los recursos ponen las provincias, otra parte de la nación para que funcionen los comedores. ¿Nosotros dónde queremos que esté presente el municipio y la provincia? En los relevamientos. Claro. En los relevamientos de este tema de la vulnerabilidad. O sea, que no sea una cuestión que se atiende desde una centralización, desde aquí, porque muchas veces se pierde foco de qué es lo que está pasando localmente, sino en los relevamientos, en poder que la cercanía y el reclamo siempre llega más rápido al municipio. En eso queremos que esté presente. Bueno, diputado, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a ir un corte, enseguida regresamos.